Constitución argentina dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Voy a tratar de explicarlo. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que el pueblo es el que gobierna y el que delibera, el que toma las decisiones, pero no lo hace de una manera directa. Existe una democracia en la cual hay que elegir representantes y esos representantes son los que van a fin de cuentas representarnos a nosotros y tomar las decisiones a la hora de hacer las votaciones, la sanción de las leyes y demás. Pero la Constitución dice que es el pueblo el que gobierna, es el pueblo el que delibera, pero lo hace por medio de representantes. ¿Eso es claro? ¿Puedo seguir desde esa pauta, desde esa línea? Si nosotros entendemos eso, ahora tenemos que hacer el análisis de quiénes son las autoridades en democracia. Porque una cosa es cuando se escribió en su momento, en una época de imperios, en una época de monarquías, en una época en donde había reyes, había emperadores, había faraones. En ese contexto, la autoridad era otra y no era elegida por el pueblo. Algunos creen que era elegida por Dios. Tenemos el contexto de los libros de reyes, Dios pone y saca reyes, no hay duda. Después hay pueblos que no tenían absolutamente nada que ver con Dios, y bueno, algunos creen que eran puestos también, pero el contexto era distinto. Era un contexto, repito, de reyes, de emperadores y de faraones. Ellos eran las autoridades. Ahora, en democracia, ¿quiénes son las autoridades? Si la propia Constitución dice que es el pueblo el que no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, podemos llegar a la conclusión de que en democracia las autoridades son el pueblo. Porque si el pueblo se levanta y se revela y va a Casa Rosada y hace un escándalo, ya ha pasado en otras oportunidades, seguramente el primer mandatario, el presidente, se tenga que ir. A veces en un avión, a veces de otra forma. Y se vuelva a elegir a otra representación. ¿Quién sigue teniendo la autoridad? ¿Quién sigue teniendo la potestad? El pueblo va a tener representantes. ¿Por qué? Porque bueno, es un país, es muy grande, es necesario de que de esa forma se haga, no podemos hacer una asamblea y que todos votemos, somos millones, pero el pueblo es el que tiene la autoridad. Entonces, en ese sentido, en esa concepción, le digo incluso a los cristianos, no tengan miedo, porque lo primero que te plantean es, no, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Sí, pero nosotros somos las autoridades. Esa gente que está ahí nos está representando, son nuestros representantes. Otro ejemplo, dentro del contexto civil, en el derecho civil existe un contrato que se llama contrato de mandato. Nosotros decimos que el presidente es el primer mandatario. Bueno, el contrato de mandato divide a las partes en dos formas: aquel que otorga un poder, que es el mandante, y aquel que recibe el poder, que es el representante o mandatario. El presidente es el primer mandatario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en realidad? A ver, voy a ponerlo en práctica, perdón. ¿Cómo se ejerce un contrato de mandato? Yo tengo que ir a firmar un documento en una provincia y no quiero ir o no puedo ir, entonces le doy un poder a una persona, le envío por correo un poder a una persona que vive allá y esa persona con el poder firma por mí. Eso es un contrato de mandato. Yo soy el mandante, soy el que tiene la firma, el que tiene el poder, pero le doy un mandato a la otra persona para que lo cumpla y esa persona se convierte en un mandatario. El mandatario con ese poder puede hacerlo. Pero es un contrato específico, es para que haga solamente eso. El mandatario con ese poder no puede ir a comprar una casa si yo le di el permiso para firmar un contrato de alquiler, por ejemplo. No puede excederse en el permiso que uno se le dio. Entonces lo mismo ocurre con los políticos. El político promete algo y tiene que cumplirlo. Si no cumple lo que promete, el pueblo tiene la posibilidad de pedirle que se vaya. Entonces, en ese contexto, en ese sentido, nosotros somos los mandantes. En ese contexto, en ese sentido, nosotros somos la autoridad. Lo único que tenemos que hacerlo es ponerlo por obra, es ponerlo en práctica, es salir a ejercerlo. Entonces, para cerrar en esa cuestión, tenemos que orar por nuestras autoridades, sí, tenemos que estar sujetos, sí, pero entendamos el contexto. Es un contexto totalmente distinto de cómo fue escrito. Cambia hasta cierto punto, sí, no hay que ser irreverente, sin ningún lugar a dudas, pero entendamos las reglas del juego. Las reglas del juego en este sentido son totalmente diferentes en democracia, y es el mismo texto. En cierta forma habría que llevarles ese texto a los políticos y decirles, sujétense al pueblo, sujétense porque nosotros somos la autoridad. Ahora, vos hablaste
de las votaciones. Bueno, es un gran momento para poner en práctica esta cuestión. ¿Por qué ellos tienen que ser elegidos? Porque es el pueblo el que tiene el poder de elegirlos. Entonces es ahí en donde uno tiene que pensar sobre a quién votar. ¿Cuál es el futuro que quieren para su país? ¿Qué es lo que quieren dejarle a las próximas generaciones? Te voy a hacer un planteo, yo no sé, cada uno puede tener su propia corriente política y es respetable, pero hay algunas personas que, y quiero partir de la base de que Mauricio Macri fue el que planteó el debate del aborto y Alberto Fernández fue el que finalmente lo concretó. O sea, los dos hicieron cosas malas en ese sentido. Ahora, quiero decir esto y no estoy apoyando a ninguno de los dos. De hecho, no voy a apoyar a ninguno de los dos, lo aclaro desde allá, desde acá, ya lo digo. Aquellas personas que votaron al primero que mencioné no sabían de que él iba a presentar eso, porque no era parte de su campaña política. Él no había prometido de que iba a hacer eso. De hecho, uno de sus primeros actos públicos, acto público en el sentido de poder hacer un acto delante de la gente, una de las primeras cosas que él hizo fue decir que iba a defender la vida desde la concepción. Después vinieron imposiciones desde afuera, el Banco Interamericano de Desarrollo metió presiones por los préstamos internacionales y demás y muchas cosas más que seguramente hicieron mal. Pero no era parte de la campaña. Entonces la gente que los votó puede quedarse tranquila porque no votó a un abortista. Después quedó desilusionada. Ahora, todas las personas que votaron al segundo que yo mencioné, ellos ya sabían de que iba a imponer eso, porque era parte de su campaña. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que ser un poco más vivo. El cristiano tiene que entender de que él es el que es la autoridad, él es el que tiene la potestad a la hora de decidirlo. Y la otra persona dice que va a cumplir eso y si yo lo voto, yo le estoy dando ese mandato. ¿Quién termina siendo responsable de lo que ocurrió? Se entiende, ahora la carga es mucho más grande. Todos los que los votaron fueron no solo cómplices, fueron los mandantes, fueron los que le dieron el poder y la potestad para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que analizar eso, tiene que sentarse a pensar, tiene que orar a la hora de votar y tiene que decir, bueno, Señor, ayúdame a poder ver las listas, a poder comprender qué es una boleta y qué es cada parte de la boleta y qué estoy votando, qué es lo que estoy haciendo y analizar y tratar de descubrir quiénes son las personas a quienes voy a votar, qué es lo que promueven, qué es lo que están haciendo, porque yo les voy a dar ese poder. Entonces no quiero de que con el poder que yo les di, con la migaja de voto que me corresponde a mí, no quiero darle esa parte, entendiendo de que yo soy la autoridad. Así que bueno, eso es lo que planteo a la gente, no importa el partido político que ustedes apoyen, porque de hecho en Argentina se puede cortar boleta, lo que les digo es analicen a quienes están apoyando, es simplemente eso. De hecho, si les gusta uno que es provida y saben de que en parte de la lista, en la boleta, hay alguien que no es provida, la pueden cortar y presentan solo una parte, eso lo pueden hacer, pueden combinarlas. Digo, por eso vuelvo a lo mismo, estudien, es una tarea, bueno, que hay que hacerla, hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a votar. Bueno, estudien, sigan preparándose, no se dejen llevar. Cuando te traigan los alimentos a la iglesia y te traigan las boletas en estas últimas semanas, seguramente van a hacer eso. Bueno, estudien a ver qué está pasando, quiénes son, qué es lo que quieren. Y no se sientan obligados, porque uno no está obligado a tener que votar a alguien que lo está apoyando. En realidad ellos tienen la obligación de ayudarnos a nosotros. Entonces, de nuevo, estudien. Las cosas son muy distintas de cómo se han enseñado. Lo lamento y seguramente a muchas personas le debe estar volando la cabeza lo que digo. Pero es muy distinto de cómo se enseñó, mucho, muchísimo. Y hay gente que por temor no lo dice, entonces las cosas quedan mal enseñadas. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir, espero que haya servido. Elías, la verdad que enorme la charla.